ligamento cruzado anterior en el esqueleto inmaduro. Pues este es un tema bastante abarcador y también muy interesante que he tratado de condensarlo para hablar de los tópicos más importantes y que pues, con la presentación de casos abarcaremos un poco más respecto a esto. Entonces, de manera general, ahora sí, de manera general, hablar un poco de la epidemiología de estas lesiones, pues a lo largo de los últimos 20 años se ha visto un ascenso en la incidencia de las mismas, que se ha representado pues en todos los grupos de edad de los pacientes esqueléticamente maduros, y esto pues se ha atribuido, a la mayor participación tanto de niños o niños en deportes recreacionales y actividades competitivas, lo cual también ha llevado a estos pacientes a recibir una mayor intensidad de entrenamiento, inclusive con mayores cargas que las que pueden ser toleradas para los grupos de edades, y esto pues ha podido llevar a que tenga que ver con el aumento de las lesiones. Fuera de eso, también otras revisiones hablan que el aumento de estas lesiones pues viene dado por el mayor reconocimiento de las lesiones que se presentan en este grupo de pacientes para entonces darles un manejo adecuado. Entonces, hablando de las lesiones del ligamento cruzado anterior, pues tenemos un espectro de lesiones desde la que se presentan las lesiones óseas a nivel de la eminencia tibial, que estas suelen verse principalmente en pacientes más jóvenes, y las lesiones ligamentarias per se o lesiones no óseas, pues afectan la integridad del ligamento cruzado anterior, y estas pues suelen verse también en niños un poco más grandes, aunque como veremos también se observa en todos los grupos de edades, de las cuales hay literatura que habla que hasta el 50% pueden ser rupturas parciales y el resto de rupturas totales. Lo importante de hablar de las lesiones de estos pacientes es que el 70 al 84% de estas rupturas son por lesiones de tipo no contacto. Y pues como vamos a ver al hablar de lesiones tipo no contacto, pues tenemos que analizar ciertos factores de riesgo y los mecanismos que producen este tipo de las lesiones. Pues está bien descrito que el mecanismo más común de la producción de estas lesiones es cuando tenemos un paciente que tiene el pie fijo a nivel de la superficie de juego y produce una alta fuerza de torque o rotacional a nivel de la rodilla con un valgo dinámico, un desplazamiento o fuerza en valgo a nivel de la rodilla, sumado al movimiento de torque, lo que aumenta la fuerza de estrés a nivel del ligamento cruzado, resultando en la ruptura de este. En relación a los factores de riesgo, en la literatura se encuentra un sinnúmero de factores de riesgo que si van desde los climas en que se juegan los pacientes a si la superficie tiene algo que ver o no, y los factores intrínsecos que pues, se pueden estudiar o se han evidenciado en distintas revisiones, que va desde la laxitud de los pacientes, aquellos que tienen un índice de cotadura estrecho, el sexo femenino, que se ha visto que de un 2 a un 8 veces mayor de riesgo de ruptura en este grupo de edad que sus contrapartes masculinas, aquellos con desbalances musculares, pacientes que tienen fatiga muscular por sobrecarga, aquellos que tienen una pobre propiocepción entre un sinnúmero de otras causas, la patela alta o el slope o descenso tibial proximal aumentado también se ha visto, y la presencia de valgo dinámico, que es importante. Y dentro del grupo de pacientes pediátricos también se ha descrito que secundario al crecimiento óseo se experimenta una rigidez del hueso, el cual ya no tiene la misma capacidad de amortiguar las fuerzas, lo que pone en mayor estrés a nivel del ligamento cruzado anterior, pues también el sexo femenino, cuando va alcanzando su madurez y a los cambios hormonales, predispone una lesión a este nivel. Los pacientes de alto índice de masa corporal, que pues no tienen una mecánica adecuada y establecen mayores fuerzas a nivel de la articulación, y aquellos que tienen un pobre control neuromuscular. Entonces, antes de hablar sobre ya diagnóstico, medidas de la historia, la decisión del manejo, sí me gustaría hacer hincapié en este aspecto. Pues los estudios hablan de que las rodillas, tanto deficientes como aquellas que han sido reconstruidas por ligamento cruzado anterior, tienen un riesgo aumentado de lesiones meniscales y condrales, y que además se ha visto aparición de osteoartrosis a un periodo de 10 a 20 años. Y pues uno podría pensar que es un periodo extenso de tiempo, pero cuando tomamos un niño que se está rompiendo el ligamento cruzado a los 10, 12 años de edad, 14 años de edad, y tiramos por lo largo de los 20 años, vamos a tener un adulto joven en los mejores años de su vida, sufriendo de artrosis a nivel de la rodilla, lo cual puede ser un dolor de cabeza para su manejo. Entonces, secundario a esto, es importante establecer medidas de prevención para las lesiones del ligamento cruzado. Y ya pues fuera del aspecto salud que ya mencionamos, también encontramos que hay importancia tanto a nivel deportivo, a nivel personal
y a nivel económico, ya que pues muchos de estos pacientes enfocan su vida a la práctica deportiva buscando un futuro mejor. También hay equipos que invierten mucho dinero pues para tratar de desarrollar jugadores para que mantengan la economía a flote del equipo, y pues lesiones a este nivel alteran toda la estructura que conlleva una práctica deportiva, o inclusive en los pacientes que no son deportistas competitivos sino ocasionales, pues también se ha visto que una lesión a este nivel conlleva problemas tanto a nivel de su actividad como su calidad de vida. Por eso pues es muy importante, los programas uno hace las revisiones bibliográficas y encuentra muchos tipos de recomendaciones. Actualmente se hace o se aboga mucho la realización de los ejercicios establecidos en el programa de FIFA 11, que pues lo que busca como objetivos es disminuir la fuerza a nivel de la articulación cuando tenemos en salto de pacientes, disminuir la fuerza de su caída y de los momentos de valgo y barro a nivel de la rodilla, y pues también realizar una mejoría o conseguir, perdón, una mejoría de la activación muscular efectiva, buscando pues mantener un adecuado gesto de la técnica deportiva. Pues por eso entonces es muy importante a la hora de tener un paciente que ya sea deportista, ya sea competitivo o ocasional, realizar este tipo de ejercicios previos tanto a la actividad competitiva, inclusive dentro de la postemporada, pues se ha visto que ha disminuido estadísticamente significativa los riesgos de lesiones a nivel de la rodilla, no solo de ligamento cruzado anterior, sino de rupturas meniscales, lesiones condrales, tanto en los deportes de pivoteo como no. Y pues estos tipos de programas conllevan una mezcla de ejercicios de pliometría en el que pues hacen esfuerzos musculares altos en cortos periodos de tiempo, se hace ejercicios de balance y fortalecimiento dinámico asociados a estiramientos, y tener una alerta de la posición y la toma de decisiones respecto a esta posición en el cuerpo, pues para evitar poner o tomar posiciones que puedan poner en riesgo el ligamento cruzado anterior. Entonces, ya entrando a hablar de la lesión en sí, pues como todas las lesiones a nivel del cuerpo es importante realizar o tomar una historia clínica adecuada. Y hay que tener en consideración que estamos ante un grupo de pacientes especiales, ya que a diferencia de tener un paciente adulto que pueden o saben describir muy bien qué fue lo que sucedió durante la lesión, tenemos pacientes que probablemente estén asustados por su visita al médico, no recuerdan bien qué fue lo que sucedió. Por eso es importante a la hora de realizar la historia de estos pacientes, contar con el apoyo de los padres o inclusive cualquier testigo que hubo durante la lesión para poder dilucidar cuál pudo haber sido el mecanismo, y también apoyarse si tenemos algún tipo de material audiovisual, de videos de la práctica deportiva o de fotografías para pues entender mejor el tipo de la lesión. Recordando que pues la mayoría de estas lesiones son de mecanismo de no contacto. Pues muchos de los pacientes pueden referir la clásica sensación del pop o el sonido audible de un pop a nivel de la articulación. Los pacientes pueden presentar un espectro desde una incapacidad total del retorno a la actividad deportiva al momento de la lesión hasta la incapacidad de carga de peso por dolor, una difusión que generalmente suele ser la aparición justo después de la lesión el mismo día, y que esto, pues, si pasa o si no se establece un manejo adecuado, lleva al paciente a una inestabilidad rotacional recurrente, lo que entonces conlleva al paciente, pues, a buscar también evaluación por este tipo de lesiones. Y ante todo, a la hora de realizar, pues, la historia, cuestionar o buscar indagar sobre lesiones previas a nivel de las extremidades inferiores. A la hora del examen físico, cuando vamos a ver a estos pacientes, siempre es importante observar, buscar mala alineación de miembros inferiores, alineaciones en bar o valgo, o alteraciones rotacionales que pues puedan también establecer factores de riesgo para la ruptura del ligamento cruzado. La presencia de amartrosis a nivel de la rodilla es bastante común, teniendo que las rupturas del ligamento cruzado son la principal causa de amartrosis en el paciente esqueléticamente maduro, con revisiones, inmaduro, perdón, con evaluaciones que van desde un 26 a un 56% de aparición. También es necesario pues, realizar evaluación de los rangos de movimiento posterior a la obtención de una radiografía, pues como vamos a ver, pues esto nos puede dar algún tipo de idea ante la presencia de algún bloqueo, que podamos tener alguna lesión meniscal o lesión osteocondral asociada, pues los clásicos test para evaluación del ligamento cruzado anterior, que pueden ser positivos, y cuando tenemos un paciente que tenemos una historia sugestiva sin estos test positivos, pues puede ser inclusive necesario la evaluación por artrometría, perdón, en los lugares donde esté disponible, porque parte del espectro de la lesión son las lesiones parciales que no necesariamente van a dar los test clásicos positivos.
Y pues súper importante también descartar las lesiones asociadas en estos pacientes. A modo general, los estudios de imagen a solicitar, las radiografías, pues si bien es cierto, no es que nos va a permitir una evaluación directa de la ruptura del ligamento cruzado anterior, nos permite pues evaluar lesiones asociadas, como las fracturas por avulsión de la eminencia tibial, que forman parte del espectro de las lesiones en estos pacientes, o también para evaluar las fracturas de Según, que nos pueden también dar sospecha de lesiones a este nivel. Y pues la resonancia magnética, que es el estudio de lesión para la evaluación de las ruptura del ligamento cruzado anterior y también para evaluar lesiones asociadas, importante en estos pacientes. Entonces, cuando ya tenemos un diagnóstico de una ruptura del ligamento cruzado anterior en el paciente de esqueleto inmaduro, pues se pueden tomar dos líneas de manejo. El manejo conservador en el que posteriormente se busca alcanzar la madurez esquelética, realizar la reconstrucción como un adulto, o aquellos pacientes en que se hace un manejo quirúrgico temprano. Entonces, al hablar de la elección del manejo, siempre es importante tomar algunas consideraciones. Y por recordar que los pacientes que se están viendo, la mayoría, pues al ser niños, no van a tener un seguimiento adecuado de los consejos médicos, en el cual en este tipo de pacientes, como vamos a ver, incluye dejar la actividad, entre otras cosas, y esto puede ser un problema para la rodilla del paciente. Pues estos pacientes, al no tratarse adecuadamente, pues tienen riesgo aumentado de lesiones condrales y meniscales. Pero pues en el otro espectro, al realizar manejos quirúrgicos, pues podemos encontrarnos con las posibilidades de producir arrestos del crecimiento, deformidades angulares por lesiones a nivel de la fisis, entre otras patologías. Entonces, el manejo conservador básicamente es dado con la utilización de ortesis funcionales, realizar una modificación de la actividad, pues si tenemos pacientes que están realizando deportes que incluyan pivoteo o cambios de velocidad y desaceleración, sumada a una terapia física para un fortalecimiento y aclimatación muscular, para luego que el paciente pues alcance una madurez esquelética adecuada, realizar una reconstrucción como se le hacen a los adultos. Pero pues la evidencia, si bien es cierto que hay revisiones que hablan de que este tipo de manejo pues, puede tener resultados aceptables, se ha visto que muchos de los pacientes desarrollan síntomas relacionados a la actividad física, inclusive en actividades de baja demanda, que se llega a tener un fallo al regreso al nivel previo de las lesiones, que también se consigue un fallo a nivel de la condición física de estos pacientes, que pues como ya mencioné previamente, se observan lesiones meniscales y condrales, y que pues también puede haber ciertos factores psicológicos adversos en estos pacientes, pues niños, que se les trata de disminuir su actividad, ¿no? Entonces podría considerarse, pues la literatura dice que el manejo conservador, si bien es cierto no es la mejor opción actual, podría considerarse en aquellos pacientes menores de 14 años en el cual se evidencia una ruptura incompleta del ligamento cruzado anterior, en los cuales en el examen físico no se evidencia una inestabilidad rotacional anterolateral, que el paciente tampoco refiere a una inestabilidad per se, y se establece entonces una decisión en conjunto con la familia, exponiéndoles los pros y las contras de realizar un manejo conservador en este tipo de pacientes, para entonces pues tomar esta conducta. Fuera de esto, entonces, secundario a lo que hemos mencionado de las lesiones asociadas al manejo conservador, actualmente la tendencia es la reconstrucción de las lesiones del ligamento cruzado anterior. Y pues esta ha ganado una aceptación como una intervención temprana en el manejo y no esperar a una madurez esquelética como tal. Entonces, para entender un poquito de qué lleva esto, vamos a mencionar por encima cuáles son los tipos de técnicas quirúrgicas que se le pueden ofrecer a este tipo de pacientes, pues para entender cuál se le debe brindar o cuál es adecuado para cada tipo de pacientes. Entonces, recordar que en este grupo de pacientes tenemos la fisis distal femoral y la fisis tibial proximal, que son las que aportan del 60 al 70% del crecimiento longitudinal de la extremidad. Entonces, esto pues puede establecer un problema para la selección de la técnica quirúrgica para estos pacientes. Entonces tenemos que estas pueden ser técnicas extrafisiarias que respeten pues la fisis, técnicas transfisiarias que pues como dice su nombre conllevan una injuria o una realización de una tunelización a nivel de la fisis, o técnicas híbridas que pues mezclan ambas tipos de técnicas. Entonces pues por encima tenemos las técnicas de reconstrucción extrafisiaria,
que tenemos aquellas que conllevan una reconstrucción tanto extra e intraarticular, como pues, un segundo, como las que se observan en la imagen de la izquierda, que son las técnicas over the top por encima del cóndilo femoral lateral, en la que pues descrita la técnica de Kocher, en la que se toma una porción central de la banda iliotibial y pues esta es pasada por el aspecto proximal del cóndilo femoral lateral, pasada entonces intraarticularmente a nivel de articulación y luego distal o por debajo del ligamento intermeniscal para salir en el aspecto anterior de la tibia y ser fijada mediante suturas al periósteo de la cara anteromedial de la tibia y también el periósteo de la cara lateral del fémur. Y también las técnicas todo epificiario o all epiphyseal, en el que pues, como dice su nombre, se realizan tunelizaciones solo a nivel de la epífisis femoral distal y de la epífisis tibial proximal, y pues esto conlleva cierto riesgo ya para la fisis del paciente, ya que si bien es cierto, se supone que se respeta este tipo de estructura, pues estudios han visto que por la forma que tiene ambas fisis, pues puede producirse lesiones si se hacen las tunelizaciones demasiado cerca de la fisis, pero pues esto ya son aspectos técnicos de la técnica quirúrgica y pues no es parte de lo que queremos presentar en esta charla. Las técnicas de reconstrucción transfisiarias, pues que, como dice su nombre, ya no una injuria en la fisis, pues estas suelen reservarse para pacientes que tienen un mínimo crecimiento remanente. Se tienen que respetar ciertos tipos de premisas cuando tenemos un paciente que todavía no tiene la madurez esquelética, y es que se busca no colocar ningún tipo de fijación a través de la fisis, evitar injertos que tengan taco óseo o que este taco óseo vaya a través de la fisis, ya que aumenta el riesgo de formación de puentes óseos. Hay que evitar la realización de túneles de mayor diámetro al diámetro medido del injerto seleccionado, que cuando se va a realizar el fresado a nivel de la fisis, que este sea realizado a mano o que sea realizado a baja velocidad para disminuir las lesiones térmicas a este nivel. Y pues está descrito que lesiones del 7% hacia arriba del diámetro de la fisis pues pueden conllevar algún tipo de arresto del crecimiento, por lo que se busca tener un bajo diámetro. Entonces, ¿cómo se consigue esto en este tipo de procedimientos? Se establecen túneles más verticales, tanto a nivel tibial como a nivel femoral, túneles más mediales, pues se ha visto que túneles más mediales que laterales conllevan una menor lesión de la fisis tibial distal, y pues con esto producir o tener un diámetro más bajo de lesión a nivel de la fisis. Y pues este es un artículo interesante en el que se reconstruyó por resonancia magnética cuál era el porcentaje de diámetro de fisis afectada dependiendo de los milímetros en que se hacía el fresado, y se encontró que pues 6, 7, 8, 9 milímetros de fresado se tenían porcentajes de lesión menores al 7%, lo que pues podría ser un factor protector para las lesiones a nivel de la fisis en estos pacientes. Y por último, pues las reconstrucciones híbridas que se reservan para aquellos pacientes en que todavía no tienen una edad adecuada para hacer procedimientos transfisiarios, ya que la fisis femoral distal pues cierra un poco más tarde y esta es la que aporta mayor crecimiento longitudinal de ambas fisis y pues podría darnos algún tipo de problemas en este grupo de pacientes. Entonces, es importante a la hora de decidir qué técnica quirúrgica utilizar, evaluar la madurez esquelética de cada paciente. Pues esta imagen es una imagen en donde se tiene un grupo de niñas de 11 y 12 años, pues todas muy diferentes, tanto de contextura como de altitud, y por eso de repente se empezó a estudiar la edad ósea, porque se descubrió que la edad cronológica del paciente no es el mejor factor para la toma de decisiones de este tipo de pacientes. Por ende, es importante para la hora de evaluación de los posibles daños a la fisis, evaluar la madurez esquelética de los pacientes. Y pues los métodos más utilizados, si bien es cierto, hay métodos ya digitales mediante programas en el cual se utiliza la radiografía de la mano no dominante del paciente y ellos te dan la madurez esquelética del paciente, la edad ósea del paciente, perdón, pues eso no está disponible en todos los lugares y pues sigue siendo de utilidad los métodos tradicionales, la comparación con el atlas de Growlich y Pyle, donde se busca la maduración
de las falanges distales, de los metacarpianos y las fisis distales del radio cúbito para evaluar la edad ósea de los pacientes, sumada a las otras técnicas utilizadas para evaluar la edad ósea, como la menarquia en los pacientes femeninos, los estadios de Tanner, los estadios de Riese, el estado del cartílago trirradiado, que nos permite tener una mayor seguridad de la edad ósea del paciente y así pues poder tomar la decisión quirúrgica adecuada. Entonces, teniendo el conocimiento de esto, pues podemos, en base a la edad ósea del paciente, saber o tener mayor seguridad a la hora de ofrecerle el tratamiento a este tipo de pacientes, teniendo que aquellos que se encuentran o que ya se encuentran en la madurez esquelética o le quedan menos de 2 años, que generalmente suelen ser los niños mayores de 15 a 16 años o las niñas mayores de 14 años, los métodos transficiales o transficiales respetando el diámetro de la fisis, pues como se mencionó previamente, suelen ser adecuados sin tener mayor riesgo de lesionar el cartílago de crecimiento. Cuando tenemos pacientes de una edad alrededor de los 12 a 14 años, pues ahí se puede tener ya un espectro de mayor técnicas quirúrgicas que ofrecer. Cuando tenemos pacientes muy pequeños, las técnicas que respetan la fisis con las técnicas, pues la técnica de Kocher extraarticular, intraarticular, o aquellos pacientes que ya pues tienen mayor de 10 años, que suele ser la edad de corte en que se recomienda la utilización de las técnicas epificiario, o si son pacientes que ya van llegando a los 13, 14 años de edad ósea, se le puede ofrecer técnicas parcialmente articulares con túneles transtibiales y una técnica que respeta la fisis a nivel femoral. Ya a la hora de la toma de decisión respecto al injerto utilizar, esto es importante porque a pesar de que se ha hecho mucho hincapié en las posibles lesiones de crecimiento, arresto de crecimiento, lesiones angulares, la causa más común o la complicación más común tras la reconstrucción del ligamento cruzado en el paciente esqueléticamente inmaduro son la falla del injerto, la cual está descrita hasta en un 25% de los casos. Se ha visto pues que la utilización del autoinjerto suele tener menos fallo que aquellos pacientes en los que se usa autoinjerto o en aquellos en que se usa injertos híbridos, ya que no se consigue un diámetro adecuado del injerto a seleccionar. Se ha visto también, pues, o se recomienda, perdón, que la utilización de injerto de tejidos blandos sobre el injerto de taco óseo es adecuado para este grupo de pacientes. Y respecto al diámetro mínimo óptimo en el paciente esqueléticamente inmaduro, no se ha establecido un valor adecuado, pero los estudios hablan o evidencian que aquellos pacientes en los que se planea realizar una reconstrucción todo epificiaria, se ha visto que menos de 8 milímetros de diámetro del injerto ha tenido resultados adecuados y pues no se sabe si a los pacientes en los que se planea realizar un procedimiento transficiario menor de 8 milímetros sea adecuado. Algunos estudios pues dicen que pacientes en que se ha visto menos de 8 milímetros suele irle bien, otros recomiendan que si tienes menos de 8 milímetros, hacer augmentación de estos injertos. Y la otra toma de decisiones, pues cuando ya tenemos la recomendación de que sean injertos de tejidos blandos, si la utilización de isquiotibiales o la utilización de cuádriceps sin pastilla ósea. Entonces, pues este es un artículo muy interesante, pues del año pasado, que hace una comparación de las reconstrucciones transficiales en el paciente esqueléticamente inmaduro, tomando los isquiotibiales versus el tendón de cuádriceps. Y pues básicamente ellos evalúan entre uno de los parámetros el diámetro del injerto. Y pues se conseguían injertos, de mayor diámetro estadísticamente significativos con el tendón del cuádriceps. Y también se evidenció que era estadísticamente significativo un menor porcentaje de fallos al realizar un injerto de tendón de cuádriceps por encima de isquiotibiales. Pero pues no se evidenció ningún tipo de anomalía de crecimiento con ninguno de los dos injertos y en relación de resultados funcionales por las escalas funcionales, ambos tuvieron buenos valores, por lo que ellos concluyen que ambas técnicas, tanto isquiotibiales como tendón del cuádriceps, producen resultados funcionales adecuados en este grupo de pacientes y que pues si se tiene cierto tipo de recelo, tomando en consideración que la principal complicación es la falla del injerto, pues el tendón del cuádriceps pues, permite tener un injerto de mayor diámetro. Pues la rehabilitación en estos pacientes es importante recordar que los niños no son adultos pequeños.
no se debe utilizar los esquemas de rehabilitación que se usan en los pacientes adultos, ya que la articulación de los niños por la fisis podría someterse a fuerzas que podría ser en detrimento del procedimiento. En relación a la rehabilitación en este grupo de pacientes, la literatura es escasa, pero pues se sabe o la premisa es que la meta es obtener una rodilla estable, pues ese es el principal problema de este grupo de pacientes, y conseguir un retorno a la actividad deportiva previa antes de la lesión. Y para esto no solo es necesario realizar una rehabilitación postoperatoria, sino desde el momento de la lesión, llevar al paciente a una terapia preparatoria para conseguir una mejor activación o fuerza del cuádriceps previo al procedimiento y conseguir también rango de movimientos adecuados. Pues la terapia física, este libro publicado en el 2018 por este doctor, pues la describe en 6 fases en el que se va progresando desde la fase aguda hasta llevarlo al retorno al deporte sin restricción. Importante la fase aguda de estos pacientes que pues sin conseguir los las metas de este tipo, de esta fase, no vamos a conseguir una rehabilitación adecuada. Y pues lo que se busca en la fase inicial es minimizar el derrame articular postquirúrgico, conseguir una activación y un control adecuado del cuádriceps, hacer ejercicio de movilización patelar para buscar disminución de complicaciones de artrofibrosis, al igual que conseguir una amplitud de rangos de movimientos adecuados, en la cual se describe que al conseguir todos los parámetros previamente mencionados y al conseguir una amplitud de movimientos articulares de una extensión completa, que es súper importante en estos procedimientos, hasta una flexión de 135 grados, se puede ir progresando en las siguientes etapas. Pues hablar sobre la rehabilitación nos llevaría mucho tiempo. Este es un cuadro que es el que presenta este libro, en el cual va estableciendo las metas para cada fase para ir avanzando el paciente, en el que se busca llevar a una actividad física sin ningún tipo de restricción y la práctica deportiva adecuada, buscando como este objetivo final de la terapia de rehabilitación. Por último, me gustaría mencionar un poco sobre este tópico, el ligamento anterolateral en el paciente esqueléticamente inmaduro. Este es un tema de debate y de mucho estudio reciente del paciente adulto. Pues recordar que el ligamento anterolateral es una estructura que produce una actividad sinérgica al ligamento cruzado anterior, es una estabilizadora extraarticular para las fuerzas rotacionales a nivel de la rodilla. Si bien es cierto que actualmente hay mucha publicación en el paciente adulto, en el paciente esqueléticamente inmaduro, la literatura es escasa. Hay estudios cadavéricos en este grupo de pacientes en el que se encuentra una anatomía inconsistente en las rodillas pediátricas y que se ha visto que esto es cierto en cuanto más joven es el paciente, en cuanto mayor edad presenta, más evidente se hace este ligamento, lo que lleva a teoría de que inclusive pues, se va originando una estructura acorde o en consecuencia de las fuerzas rotacionales que experimenta la rodilla. Y pues que la reconstrucción o la tenodesis extralateral, que es lo que generalmente se hace para la reconstrucción de esta estructura, puede ser benéfico para este grupo de pacientes. Actualmente se manejan escalas, pues, pero esto es para pacientes adultos, en el que hay que establecer ciertas consideraciones, se basa por puntajes. En el paciente esqueléticamente inmaduro, pues hay autores que recomiendan o que para ellos debería tenerse en consideración su reconstrucción cuando tenemos un paciente que tiene una hiperlaxitud marcada, en aquellos pacientes que luego de realizar una reconstrucción del ligamento cruzado anterior se sigue evidenciando un pivot shift positivo, en aquellas cirugías de revisión relacionado al sexo, tomando en consideración que las rerupturas también suelen ser mayor en los pacientes femeninos, también asociados de edad. Hay revisiones que pues dicen que debería hacerse o considerarse en pacientes menores de 25 años y en todos los pacientes menores de 20 años debería realizarse, y también asociado al deporte, ya que pues aquellos pacientes que realizan deportes de pivoting o de cutting pues tienen mayor riesgo de reruptura. Entonces, como conclusión de la revisión, pues mencionar que la rodilla del paciente esqueléticamente inmaduro es especialmente propensa a sufrir lesiones durante las prácticas deportivas. Su prevención debe ser fundamental y se deben incorporar programas de ejercicios precompetitivos y en pretemporada para conseguir esta prevención. Que la decisión del manejo respecto a estas lesiones se debe tomar en conjunto con los padres y el paciente, que la evaluación de la edad ósea es fundamental en estos niños y que es mejor que la edad cronológica
y es la herramienta que actualmente se debe utilizar para la selección de tratamiento quirúrgico y que se debe realizar un programa de rehabilitación especial para, eh, enfocado, perdón, en este grupo de pacientes, pues para conseguir los mejores resultados y evitar complicaciones posteriores. Pues muchas gracias por su atención y eso es lo que se tenía para presentar. Excelente, José David. La verdad que es un tema bien interesante y de mucha actualidad el manejo de la ligamentario de la rodilla, ¿no? Y mucho más por el hecho de la situación de inmadurez esquelética. No sé si alguien tenga alguna pregunta para que Aramis pueda empezar a presentar los casos y que discutamos algo de los problemas de la rodilla con el ligamento cruzado. Adelante, Aramis, para que presentes los casos, pues. Ok, perfecto. Dale, buenas noches. Déjame buscar para compartir porque no lo veo. Ok, permíteme un segundo. Mm, Me dices, por favor, Ricardo. Ahí viene la de pantalla. Ya, Perfecto. ya. ¿Está completa? Ahora sí, Ahora sí. Ok. adelante. Entonces, ok, voy a poner esto acá. Muy buenas noches a todos. La verdad, agradezco la invitación a mi gran amigo Ricardo por participar en este webinar y la verdad, pues felicito al doctor por su excelente charla. La verdad que el hablar de ligamento cruzado anterior en niños no es algo sencillo. Y pues vamos a ver algunos casos. Voy a retomar algunos puntos importantes en cuestión sobre la reconstrucción y vamos a ver una técnica en cuestión en aquellos pacientes que tienen un alto potencial de crecimiento, si ya se mencionó en la charla, sobre la técnica intra y extraarticular. Eh, Recordar lo que ya se mencionó, las condiciones anatómicas, las inserciones importantísimas del ligamento cruzado anterior en niños, que es a 2.6 milímetros en la zona de la fisis, que esto nos conlleva a que si nosotros hacemos una reconstrucción anatómica, bueno, podemos lesionar, como ya se mencionó, o tener deformidades angulares. Importante también la vascularidad que presenta no nada más en la parte de su banda anterior, el ligamento cruzado, sino también en la parte posterior. Si logramos ver en la imagen cómo está ricamente vascularizado el ligamento cruzado anterior en los niños y esto pues nos da una pauta de que al dañarse estos vasos producen líquido en la zona del ligamento cruzado, porque acuérdense que es intra articular, extracapsular. Entonces, qué es lo que provoca? Bueno, que tengamos una mala cicatrización. Lo importante, sí, es no dañar la fisis y pues qué técnica quirúrgica debo utilizar, cuál es el injerto. Ya se mencionaron diferentes injertos que podamos utilizar tanto discotibiales, aloinjertos, injerto de cuádriceps. Entonces, esto es importante recordarlo, así como el tamaño de los túneles. No olvidar que hay patologías congénitas, hay avulsiones que son raras, pero que también se presentan en publicaciones en donde precisamente mencionan este tipo de avulsiones que se han publicado en Japón. Tenemos rupturas parciales o rupturas intersticiales, en el cual, pues, bueno, nos conlleva a pensar en una lesión del ligamento cruzado anterior. Dentro del tratamiento de las avulsiones, bueno, se ha mencionado la utilización en cuestión de tornillos con alambres por un tiempo y posteriormente se hace el retiro o con técnicas más avanzadas en las cuales se pueden utilizar endobotos para hacer una reconstrucción anatómica mediante sutura. Y ¿qué sucede? Si nosotros tenemos una lesión del ligamento cruzado anterior, si retrasamos el tratamiento quirúrgico, como ya lo mencionó el doctor, bueno, tenemos un incremento en cuestión de la inestabilidad precisamente a los 4 años del 95%. ¿Esto qué significa? Ya lo dice el doctor Shen en su artículo, que si dejamos sin reconstruir el ligamento, pues tenemos un incremento de la estabilidad en cuestión
de la rodilla y con esto una lesión del menisco medial. Recordar que el menisco medial es una estructura que no es tan móvil como el menisco lateral y por lo cual pues vamos a tener también quistes en esa zona si va asociado a una inestabilidad. Entonces, importante hacer la reconstrucción. Aunque a largo plazo, los estudios que ya se han mencionado que va a tener una artrosis, si tiene una lesión de menisco, hay que entrar, si en dado caso, reparar el menisco y posteriormente hacer la plastía. Si no sabemos la técnica, esperarnos a que llegue la madurez y entonces hacer la plastía. Pero no podemos dejar precisamente un paciente sin darle un tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es la indicación quirúrgica en estos casos? Bueno, tenemos en Tanner 1 o 2, lesión completa de ligamento cruzado con inestabilidad, lesión parcial, manejado conservadoramente y que no evolucionó satisfactoriamente el paciente, lesión de ligamento más lesión de menisco, lesión condral, que siempre van asociados. Tenemos accidentes en cuestión de motos que son muy frecuentes, pacientes que tienen entre 13 y 12 años y que van en moto y que precisamente tienen lesiones asociadas o que presentan dolor después de 3 semanas. Entonces, en esto de qué va a depender, como ya se mencionó, de acuerdo a la actividad, de la madurez del niño y de la familia, de las lesiones asociadas que presentan. Si lo vemos, muchos pacientes son altamente competitivos y que son gimnastas y precisamente se lesionan en el momento en que ya terminan su ejercicio y caen mal, entonces es cuando precisamente se presenta este tipo de lesión. Y vamos a encontrar pues lesiones sencillas, a veces tenemos lesiones complejas, lesiones de cruzado posterior o de la esquina posterolateral que hay que evaluar muy bien con la resonancia. Sí, tomar radiografías para ver la edad ósea, para nosotros decidir qué técnica y precisamente a qué edad vamos a nosotros a determinar cuál va a ser el mejor tratamiento. Ya no quiero redundar en este aspecto, que lo habló muy bien el doctor. Y dentro de los injertos ideales, bueno, tenemos autoinjertos, aloinjertos y de acuerdo a la técnica tenemos los pros y contras de cada uno en cuestión al riesgo de ruptura, en cuestión al riesgo de infección, a los que son anatómicos o no anatómicos, pero sí ya hay más publicaciones de reconstrucción de ligamentos cruzados con aloinjertos para aquellas lesiones complejas en donde tenemos que hacer reparación de anterior o posterior o de la esquina posterolateral. Hay publicaciones en donde el doctor Gagne menciona sobre cuál es la mejor decisión en cuestión de hacer una reparación del ligamento cruzado anterior, si lo tenemos con un remanente de crecimiento arriba de 2 años, si lo hacemos todo epificiario, intraarticular, extraarticular, si lo hacemos ya híbrido o oficiario o transficiario, si lo hacemos ya totalmente como si fuera un adulto. Este esquema que a mí me encanta, precisamente nos menciona si tenemos en esta edad, que son los 10 años, en las niñas y en los niños, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos utilizar todo epificiario o extraficiario, que podría ser esta técnica o podría ser la técnica intraarticular extraficiaria. Entonces, recordar que en las niñas la madurez se presenta mucho más temprano que en los niños, entonces ahí tenemos un margen en el cual podemos nosotros decidir cuál es la mejor técnica para poder realizarlo. Dentro de esta técnica es difícil, no es anatómica, dentro de las en contra, que no es isométrica tampoco, tiene mayor riesgo de impingement en la extensión y requiere posteriormente un nuevo tratamiento quirúrgico. Es decir, que si no se hace adecuadamente esta técnica, pues precisamente vamos a tener un nuevo procedimiento quirúrgico. Hay diferentes publicaciones con diferentes nombres, técnica Nakoshi, técnica Michel, de Jaeger, de Kocher, de McIntosh, en donde se utilizan la banda iliotibial o técnica del semitendinoso retiterno de Stanansky. Entonces, todas estas técnicas precisamente ya nos ayudan a que tengamos una estabilidad, pero no son totalmente anatómicas. Hay unas que utilizan fijación con tornillos, otras que utilizan taquetes óseos, y precisamente esto nos da la pauta para que nosotros podamos decidir qué es lo que vamos a hacer en un paciente de esa edad. Bueno, menores de 10 años, que es lo más difícil a veces de tratar,
en Tanner 1, sin ausencia de daño meniscal o condral, bueno, podemos hacer un cambio de actividad. Si no sabemos hacer un tratamiento artroscópico, esperar a la madurez posible, siempre con manejo de ortesis y mediante rehabilitación. Y si tenemos menos del 50% y tenemos una lesión intrasustancia, podemos utilizar termoplastía con radiofrecuencia, aunque muchos autores dicen que la termoplastía, cuando tenemos una lesión de menos del 50%, pues no tenemos buen éxito. El uso de la rodillera, cambios deportivos y el tratamiento quirúrgico, ¿cuándo va a ser? Cuando tenemos una lesión condral o meniscal o que tengamos una lesión asociada. Entonces, aquí podemos utilizar técnicas intraarticular o extraarticular con injerto de banda iliotibial o técnica todo epifisiaria. Ya lo publicó el doctor Michelin de esta técnica, en donde en 1999 eran 8 pacientes de edad más o menos de 11 años, una buena evolución. El doctor Kocher posteriormente hace un mayor seguimiento y un mayor número de pacientes con buenos resultados de acuerdo a las escalas del Lisbo. Entonces, esto no tuvo ningún problema de crecimiento. Esto se publicó en el 2005. Y lo más importante de esta técnica es primero identificar qué injerto vamos a utilizar. Banda iliotibial, hacemos una incisión oblicua, disecamos mediante un tenotomo, utilizamos una tijera y por a la parte superior en las zonas suturamos la banda y por over the top, mediante una pinza, podemos atravesarlo, recuperarlo y posteriormente pasarlo por debajo del ligamento intermeniscal mediante una sutura. Esto nos da la pauta de que debemos hacer una sutura al final y cómo debemos de hacer, bueno, la fijación. La tensión proximal la hacemos a 90 grados y esto mediante una sutura en la parte de lo que es del cóndilo lateral y la tensión distal la hacemos a 20-30 grados. ¿Esto para qué? Para que tengamos una movilidad postoperatoria a las 2 semanas y de ahí vamos a ir aumentando a 90 grados y hacer un control a los 6 meses y podemos hacer una vigilancia por 2 años. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en este caso, vean un paciente de 5 años en donde tenemos pues prácticamente una luxación de esta rodilla, en el cual la mamá lo lleva porque cada vez que camina, el paciente presenta dolor e inestabilidad. Entonces, si logramos ver en la resonancia magnética, lo que nos observa es que pues, no tenemos ligamento cruzado, aunque si ven detenidamente, tenemos una banda que va en la parte inferior de la parte superior del platillo, y entonces esto que nos conlleva a que esta zona que tenemos aquí probablemente sea ligamento cruzado anterior. ¿Y qué es lo que le hicimos? Bueno, en este paciente, precisamente, creo que no corre el video, hicimos una técnica de Kocher precisamente para que tuviéramos un poco de estabilidad de esa rodilla. Observamos que la inserción del ligamento cruzado anterior iba hacia el cuerno en vez de ir a la parte del cóndilo. Entonces, esto nos conllevaba que tenía una alteración congénita, por eso es que estaba inestable esta rodilla. Aquí lo vamos a ver, creo que ya está corriendo el video, en donde si logramos ver acá tenemos el cuerno, el menisco, y aquí viene la inserción, aquí viene el cruzado anterior, precisamente insertado en lo que es el menisco. Entonces, en este paciente, bueno, logramos tener buena estabilidad, aunque la rodilla contralateral precisamente presentan los mismos datos. O sea, es algo que tienen las dos rodillas con datos de inestabilidad, entonces hay que hacer la misma técnica. Aquí vemos en la foto cómo tenemos la inserción en el cuerno posterior. Vemos después la reconstrucción con la técnica de Kocher. Y vamos a ver con la resonancia, precisamente, que tenemos el seguimiento en cuestión no anatómico, porque va en la parte más proximal en esta zona, el ligamento cruzado anterior, por lo cual va más parado, entonces no es totalmente anatómico.
y esto nos conlleva a que probablemente tengamos que hacer una cirugía de revisión, aunque clínicamente tenemos ahorita buena estabilidad. El paciente pues tiene 7 años, ahorita vamos a iniciar precisamente con el tratamiento de la otra rodilla. Aquí tenemos otro paciente que tenía una lesión de ligamento cruzado intrasustancia. Si lo logran ver, vamos a ver que tiene un poco de líquido en el corte coronal y vemos que está relajado, un poco acodado el cruzado posterior. El reporte que nos menciona es una lesión grado 2 del menisco medial y una lesión grado 1-2 en cuestión con desgarro del ligamento cruzado anterior. Entonces, vamos a ver la imagen intraoperatoria. Oh, no, me corre el video, perdón. Voy a regresar. A ver si corren los videos. En donde vemos que precisamente tiene mucha traslación, es más de 5 milímetros, y vemos que pareciera que estuviera totalmente insertado, que es lo que se hace, una técnica todo epificiaria por la edad, y que es lo que vemos, bueno, pasar los túneles totalmente a nivel del epífisis proximal del fémur con una fresa en la cual se abre por dentro y se hace un túnel precisamente de 25 milímetros. El diámetro que utilizo son de 7 milímetros, tanto a nivel proximal como a nivel distal. Entonces, esto que nos ayuda a que sea un poquito más anatómico. Logramos ver muchas de las veces, yo lo que hago es revisar en posición en 4 para ver las fibras posteriores, porque a veces las que están lesionadas son las anteromediales. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cambio mi visión y precisamente volteo la lente y lo que hago es ver la parte posterior del ligamento cruzado posterior. Si tengo lesión asociada del cuerno, lo que hago es precisamente hacerle la plastía. Ya no me espero porque al hacer una termoplastía, en estos casos, si el paciente es de alto rendimiento, pues no es lo más adecuado. Y aquí vamos a ver cómo logra pasar, se pasa un loop, una sutura para recuperar primero la parte proximal y luego la parte distal. Importante ver que no tenga pinzamiento anterior, ¿sí? Porque muchas de las veces dejamos muy anterior el túnel a nivel del fémur distal. Entonces, ya con las nuevas guías podemos marcar nuestra referencia anatómica adecuada para que precisamente nos quede todo epificiario y así no tengamos dato de inestabilidad. Vemos aquí el seguimiento del caso clínico, en donde vemos los controles radiográficos ya con 13 años de edad, en el 2015. Vamos a ver el 2018, en donde no tenemos ninguna diferencia. Y si logran ver el tamaño de los túneles y la posición anatómica en la parte del cóndilo, pues es muy adecuada porque no tiene tampoco datos de acortamiento. Este es un caso muy interesante, una paciente de 12 años, en donde se cae, tiene lesión intrasustancia, grado 1, según lesión del cuerno posterior. Vamos a ver la imagen, en donde precisamente vemos ahí cambios en la densidad de las fibras del ligamento cruzado anterior. El paciente lo llevamos a realización de artroscopía. ¿Y qué es lo que vemos? Precisamente una elongación de las fibras del ligamento cruzado, pero está totalmente íntegro. Se le hace una termoplastía, si logramos ver. Lo que hago es tanto de la parte anterior como de la parte posterior y en posición en 4 cambio para darle en la parte posterior también y en la parte anterior. ¿Okay? Y hago maniobras de cajón para precisamente ver qué tanta estabilidad me da. Siempre reviso los meniscos porque si tengo datos de inestabilidad, lo que me va a provocar es que voy a tener lesiones del cuerno o lesiones condrales en espejo. Entonces, esto es importante de revisar los meniscos, no nada más el ligamento. El paciente afortunadamente va muy buena evolución clínica. Posteriormente hace rehabilitación. Andaba en patineta y, ¿qué sucede? Ahora tenemos una lesión completa del ligamento
cruzado anterior. Ok, aquí lo vemos. Es un paciente que tiene una edad de 12 años. Tenemos maniobra de cajón, maniobra de pivot sheet, en donde precisamente tiene dolor y pues la opción de tratamiento en este paciente por el remanente, aunque algo interesante de este paciente es que al hacerle las radiografías vemos que todavía tiene fisis, hacemos la edad ósea y pues ahorita lo que se está publicando más es tomar la radiografía del codo para ver los centros de osificación. Y en este caso, bueno, tengo un codo que pareciera, aunque tenga 12 años, que tuviera ya entre 16 años. Entonces, yo creo, podría yo utilizar una técnica híbrida o utilizar una técnica epifisiaria. Aquí viene la duda, ¿qué técnica voy a utilizar? Este paciente todavía no le realizo el tratamiento quirúrgico, pero me voy a la edad ósea. Entonces, si me voy a la edad ósea, yo creo que puedo utilizar una técnica transfisiaria sin ningún problema porque tengo las radiografías adecuadas. Vamos a ver otro caso clínico en donde paciente ya de mayor edad, 17 años, trauma rotacional, datos de inestabilidad y se evidencia ruptura del ligamento cruzado anterior, al parecer, pero es una lesión no completa porque logramos ver las fibras, nada más están enlongadas, una lesión intrasustancia, y si logran ver en la imagen, tengo una lesión en asa de Valde del menisco medial que está atrapado en la parte del cóndilo. Entonces, se revisa el ligamento, si logran ver, tiene la buena orientación del cruzado anterior, y lo que se hizo nada más es la sutura del menisco medial para precisamente hacer un poco de termoplastía en esa zona. Me corre el video, perdón. Ojalá. Y se le da la estabilidad. No me corre el video, perdón, una disculpa. Pero se hace la sutura de todo dentro. No. No sé si está corriendo el video. Algo pasó. Voy a dejar unos segunditos. Perdón, una disculpa, se quedó pensando aquí la Mac. Oh. Ok, la termoplastía. ¿Qué es lo que he realizado? Bueno, cuando tienen lesiones intrasustancia y menos del 50%, y es una lesión grado 1, parcial, por lo regular hago termoplastía. Aunque la literatura dice que esto no funciona, que al final de cuentas tienes que hacer un tratamiento quirúrgico, pero es algo de manejo momentáneo. ¿Para qué? Para que le demos un poquito de estabilidad a esa rodilla. ¿Qué es lo que hace con la termoplastía? Que las fibras de colágeno se contraen, entonces el ligamento se tensa, aunque sabemos que esto al año, 2 años se vuelve otra vez a relajar. Es más difícil. Siempre hay que, en el paciente pediátrico, determinar si tenemos o no criterios de Beighton, porque a veces el paciente puede tener una hiperlaxitud y con esto nos da una hipermovilidad que si es un deportista, bueno, va a tener una lesión completa. Entonces, siempre tomar en cuenta ese diagnóstico para que precisamente nosotros podamos decidir si tenemos que hacer o no una termoplastía. En este caso, es la gimnasta que se le realizó un tratamiento de ligamento cruzado, hace deporte y todo, pero si logran ver en la imagen aquí, tenemos una lesión del cuerno posterior del menisco. Esto después de 9 meses. ¿Por qué? Porque la paciente pues no deja es de alto rendimiento, no deja de hacer deporte, entonces continúa con su actividad, aunque si logran ver tiene muy buena estabilidad. Se le realizó nuevamente otro tratamiento quirúrgico en donde nada más se le hizo la sutura del menisco. Esto haciendo el second loop, es el único paciente que de ligamento cruzado que le he hecho un second loop porque tiene una lesión del menisco que anteriormente no la tenía,
y que se la realizó continuando con sus actividades deportivas. ¿Qué experiencia tenemos en el instituto? Bueno, del 2004, que es cuando iniciamos con el tratamiento artroscópico, cuando llegué hasta el 2019, bueno, tenemos más meniscos discoides, lesiones de meniscos traumáticos, cuerpos extraños, sinovitis, lesiones de ligamento cruzado anterior. Y si logramos ver la frecuencia, pues es más en niños, lado derecho, y lo que he utilizado dentro de las técnicas, pues he utilizado todas, endoboton, grapa, tornillo, en cuestión de sistema de fijación, tornillo, tie rod, técnica intrasarticular, Kocher he utilizado en 3 pacientes, termoplastía en 5, en mayores de 7 años, Turner 1. Entonces, he utilizado casi todas las técnicas y con todos los implantes, pero sí el mensaje aquí es seleccionar. A veces no tenemos tornillos y utilizo en su mayoría a veces grapas o a veces logro hacer suturas. Lo importante de esto es que hay que, por la edad y por la edad ósea, por todas las características anatómicas que debe tener el paciente y de acuerdo al tipo de lesión, bueno, nosotros decidir qué técnica es mejor en su momento, cuál es la que domino o cuál puede darme mejor resultado de acuerdo a la edad. Esta es la distribución por edad en el seguimiento de mis pacientes. Si logran ver, la que más he hecho es técnicas híbridas en cuestión de las otras técnicas. Y en resumen, si tengo, esto es un esquema del doctor Cordazo de los Hospital Special Surgery, que me gusta mucho en cuestión, si tengo un paciente arriba de 6 años y tengo precisamente un remanente de crecimiento, puedo utilizar banda iliotibial. Y si tengo aquel de 3 a 6 años, puedo utilizar todo epificiario. Si tengo un remanente de crecimiento de 2 a 3 años, isquiotibiales. Si tengo un año de crecimiento, transfisiaria completa. Aquí se puede utilizar también disquiotibiales en todos epificiarios. También se puede utilizar de cuádriceps, utilizando la técnica de doctor Chotel, en donde se saca un taquete de la parte proximal de la rótula y se coloca en la zona de lo que es epificiaria del cóndilo lateral del fémur con un túnel y abajo se puede fijar con una grapa. Entonces, yo creo que ahorita con las diferentes técnicas quirúrgicas, pues nosotros podemos utilizar de acuerdo a qué es lo mejor para el paciente y qué tipo de técnica es la que más recomendable por edad, ¿ok? Y por crecimiento y aparte, de acuerdo a la actividad, no casarnos con una técnica. Si nosotros dominamos una técnica, a veces queremos esperarnos, pero si tenemos una lesión asociada de un menisco, tenemos una lesión condral o tiene una osteocondritis o tiene un menisco discoideo, pues bueno, hay que hacer el tratamiento artroscópico independientemente de la lesión que tenga, pero sí darle esa pauta al paciente para que pueda volver a hacer sus actividades deportivas, porque muchas veces entran en una etapa de presión porque son pacientes que son de alto rendimiento. Yo creo que dentro de esto, pues vamos a esperar los resultados de los estudios. Dentro de los que más están es el de PAMI, de la ESCA, y el otro es el de Pluto, en donde el más grande va a ser el de Pluto, que es el prospectivo de corte en edades de 5 a 16 años, que se inició en el 2016, que incluye 9 hospitales y que, bueno, los resultados los vamos a tener en el 2026. Yo creo que con esto se van a esperar cuáles son las mejores técnicas para este tipo de lesiones en este tipo de pacientes. Es el doctor Anderson en el 2017 en el Congreso de Lisacos en China, el doctor Chotel en el 2019 en Cancún y con el doctor Daniel Guirín precisamente en el hospital que me autografió su libro. Creo que con esto termino mi presentación. Creo que estamos a tiempo. No sé si hay preguntas, Ricardo. ¿Qué tal? Muy interesante todo, la verdad, Aramis, sobre todo la parte experiencia, pero quería invitar al doctor, tenemos la participación también del doctor Adolfo de los Ríos, que es profesor Claro. de José David. No sé si el doctor Adolfo quiere participar también, voy a presentarlo, el doctor Adolfo trabaja en el Instituto Ibanaco
y fue el profesor de entrenamiento de José David. También ha sido fellow de la Universidad Javeriana, profesor de la Universidad del Valle de pregrado y posgrado en cirugía de rodilla y artroscopía, y trabaja en cirugía infantil desde el año 2014. También ha sido expresidente del capítulo de artroscopía de la Sociedad Colombiana de Ortopedia y Traumatología, y también es expresidente de la Asociación Colombiana de Artroscopía y Cirugía Articular. Bienvenido, doctor Adolfo. Gracias por estar con nosotros. Y no sé si quiere decir unas palabras mientras busco las preguntas del panel de invitados. Sí, no, muchas gracias por la invitación. A usted, doctor Ricardo Mosquera, al doctor José David Guerra, que realmente fue un gran alumno. O sea, yo pienso que ustedes van a tener una gran persona ya, pues, que está muy bien entrenada. Le falta la experiencia como cuando todos nos graduamos, pero eso yo sé que la va a adquirir porque es una persona que hace las cosas bien. No, yo pienso que las dos conferencias excelentes, pues yo no tengo conferencia preparada. Muy buena la experiencia del doctor Aramis, yo ya lo conocía. Yo me formé en México, en el Hospital 20 de Noviembre. Tal vez él conoció a mi profesor, el doctor Claro que sí. Ángel Noguera Colosía. Sí. Eso pues ya hace varios años. Pues conozco que el doctor Aramis trabaja en un centro grande de ortopedia infantil en Ciudad de México. Pues no, solamente para de pronto recalcar algunos puntos. Yo creo que un niño que tenga un trauma en rodilla y que la rodilla se le inflame con radiografías normales, yo creo que amerita tomarse una resonancia magnética. Y esto es mucho más cierto en niños menores de 8 años, en donde pueden tener fractura de la espina tibial anterior, que como todavía no está osificada, la radiografía puede ser normal. Y en el centro donde trabajo en ortopedia infantil tenemos pues una serie de casos importantes de fracturas de la espina tibial inveterada, por eso les hacemos el llamado a atención. Esto es especialmente cierto en menores de 8 años. Pero igualmente un niño que tiene trauma, la rodilla inflamada, radiografía normal, creo que en esta época se debiera tomar una resonancia para descartar una lesión condral, una lesión meniscal, el mismo cruzado o una luxación de rótula, que son las patologías más comunes en esta población infantil. El manejo que nosotros le damos en agudo es pues el reposo, lo que se llama RICE, reposo, hielo, rehabilitación, y yo creo que es importante hablarle a los padres. Esto es una decisión consensuada en donde uno le debe informar riesgo-beneficio. Generalmente, pues en nuestro medio todavía la gente no acepta del todo la cirugía de primera vez. Y nosotros lo que hacemos es un manejo ortopédico, pero indicándole a los padres que hay que hacerle un seguimiento estrecho, en donde hay que estar pendiente de que la rodilla no esté presentando signos de inestabilidad. ¿Y esto cómo lo sabemos? Pues un niño, como dijo el doctor José David, es muy difícil que se quede quieto, y si hace deporte competitivo, pues mayor aún, estos niños no quieren dejar la actividad física. Pero entonces le informamos a los padres que si la rodilla se vuelve a inflamar o lo ven cojear, pues es importante volver a consultar porque probablemente esté presentando inestabilidad. Como vieron en la revisión, si no se repara esta inestabilidad, el paciente puede tener hasta un 30 a 50% de lesión condral o meniscal. Entonces, cuando es una lesión aislada del cruzado anterior, ese es nuestro manejo en la población pediátrica, informándole muy bien a los padres, los rehabilitamos, les sugerimos pues el cambio de actividad física, de evitar deportes de contacto y el seguimiento estrecho el primer año de pronto cada mes y luego
pues ya los vamos espaciando cada 6 meses, cada año, pero informándole a los padres que si presenta derrame, cojera, deben volver a consultar. Ya la técnica quirúrgica, pues como ya lo han dicho, depende de la edad ósea y todo, o de la madurez esquelética. Pues nosotros tenemos en cuenta todos los parámetros, como lo han mencionado, la edad cronológica, la talla del paciente, la talla del padre y la madre, de pronto de sus tíos, que nos da una idea de qué tanto van a crecer. Les tomamos panorámica de miembros inferiores para ver que no haya una discrepancia en longitud previa, que no haya mal alineamiento en el eje femorotibial. El carpograma y hoy en día el método de Di Meglio, que es ver la epífisis del olecrano, que también nos da una idea cercana de qué tanto potencial de crecimiento tiene. Lo mismo en la panorámica de miembros inferiores, pues aprovechamos la proyección de la pelvis para ver el riser, o sea, nos llenamos de todos los motivos. En la radiografía de mano, cuando ya aparece el sesamoideo del pulgar, es un niño que que ya no tiene potencial de crecimiento. Entonces, de acuerdo al potencial de crecimiento, pues escogemos la técnica quirúrgica. En nuestra experiencia, el mayor número de casos son adolescentes, generalmente por el fútbol. En nuestro país ha tomado mucho auge el fútbol, soccer en las mujeres. Y yo diría que casi la mitad de los que operamos adolescentes son hombres y la mitad mujeres. Tenemos unos pocos casos en niños menores de 10 años y unos 2 casos de luxación congénita de la rodilla que quedaron con inestabilidad a pesar de que la habían operado con una técnica de Kocher o de Mitchell. Pero esto se sale pues de este capítulo, entonces vamos a enfocarnos en los niños traumáticos, sobre todo en nuestro medio lo mayor son el fútbol. Y cuando pues vemos un cruzado anterior con una lesión meniscal o condral, pues yo pienso que esto sí hay que tomar la decisión de operarlo, hay que decirle a los padres que si no se repara el cruzado anterior, pues el chance de que el menisco cicatrice disminuye. Y además de que pueda hacer ruptura del mismo menisco del otro es muy alta. Si tiene daño condral, igualmente el daño condral indica la inestabilidad de la rodilla. Entonces yo pienso que en estos casos es más fácil tomar la decisión y de acuerdo al potencial de crecimiento pues escogemos la técnica intraarticular estratificiario, como ya mostraron en niños con mucho potencial de crecimiento, generalmente menores de 10 años, con potencial de crecimiento intermedio, en donde la epífisis es de suficiente tamaño, sobre todo el fémur, para hacer un túnel óseo que esté lejos de la línea epifisiaria, pues hacemos dentro de la epífisis en el fémur y hacemos transficiario en la tibia, con los principios que mencionó tanto el doctor Aramis como el doctor Guerra, de usar tejidos blandos y no queden tornillos dentro atravesando la fisis. En pacientes ya de mayor edad, aunque hay una tendencia a hacerlo transficiario en ambos extremos, en el fémur, una recomendación que dan los mismos autores es hacerlo por transtibial, porque han demostrado que hay menor daño de la fisis, y esto no es medido en resonancia, pero yo creo que se sacrifica la estabilidad rotacional en aras de no dañar la fisis. Estos casos, aunque el riesgo de daño fisiario es menor, yo prefiero no sacrificar la anatomía y yo hago todo epifisiario en el fémur y transepifisiario en la tibia con tejidos blandos, y esto me sirve para igual adquirir más experiencia en esta técnica, enseñarle a los fellows y residentes, y como yo hago es, pues como ustedes mostraron,
lo que uno quiere es que dentro de la articulación en el fémur, el túnel salga en el sitio anatómico del cruzado anterior. Yo hago la técnica fuera adentro, pero si ustedes tienen brocas retrógradas, que hoy en día pues ya hay varias casas comerciales que la tienen, pues usar la broca retrógrada, pero siempre conservando la anatomía en la parte articular en el fémur. Y teniendo cuidado es lo mismo que si uno lo hace por fuera adentro, o sea, desde externo en el fémur a intraarticular, como se hacía en un comienzo la reconstrucción del cruzado anterior. Los parámetros que yo tengo, yo incido entre el epicóndilo lateral y hacia la inserción del popliteo. Busco la inserción del colateral fibular y busco la inserción del popliteo y hago el túnel de afuera adentro en un punto intermedio entre el popliteo y el colateral fibular dirigido al sitio anatómico en el fémur. Esto me asegura estar lejos de la fisis porque la fisis está cerca desde el origen del colateral fibular. Me asegura estar en el punto anatómico y pues esto lo fijo con un sistema de fijación cortical, o sea, como puede ser un endoboton, toggle o cualquiera de estos de fijación cortical. Y en la tibia pues transepificiario y lo fijo a un poste, a un tornillo de cortical de 3.5 bicortical, teniendo cuidado de no dañar la fisis de la tuberosidad anterior de la tibia, o sea, debe ser en un punto entre la cortical anterior de la tibia y la cortical posteromedial, y que sea lo más vertical posible, lo más alejado tanto de la fisis de la tuberosidad anterior de la tibia como de la fisis del platillo tibial, pero que salga en el sitio anatómico del cruzado anterior en la parte intraarticular. Como ya han hablado, pues también hay que tener cuidado de que los túneles no sean de mucho diámetro. Generalmente se trata de que sea un 4% del área de la fisis total, y esto corresponde más o menos a túneles de 7 milímetros, y todo esto es proporcional a la edad, pues al tamaño del niño. Uno lo puede medir en la resonancia magnética, el área de la fisis, y ojalá mantenerse dentro del 4 o 5%. Igual tener mucho cuidado de que no quede sobretensionado el injerto. Igual usar partes blandas. Últimamente yo creo que se va a empezar a popularizar mucho más el tendón del cuádriceps, solamente de la parte más superficial, sin pastilla ósea. Tiene mayor resistencia, mayor rigidez, que no sabemos si la rigidez es beneficiosa o maligna, pero sí tiene más resistencia. Y además, pues no queremos tocar los isquiotibiales, que como saben es agonistas del cruzado anterior, entonces preferimos no tocar los isquiotibiales, y pues el tendón patelar no se puede tocar, por lo menos no se puede sacar con pastilla ósea de la tibia. Si se van a sacar, se tocaría solo con pastilla ósea en la rótula, pero no de la tibia, para no dañar la fisis. Pero esto yo no lo uso, esto lo uso solo en los pacientes ya adolescentes que han terminado su crecimiento y que no tienen riesgo de arresto fisiario. Y por último, el tema que tocó el doctor Guerra de el ligamento anterolateral lateral o tenodesis de la fascia lata. Pues mi concepto, es, a pesar del ligamento anterolateral lateral, fue descrito hace muchos años, pues se vino a retomar ahora con la publicidad que hizo el doctor Claes de Bélgica y que presentó un póster en Isacos. Es un ligamento que todavía sigue en discusión si es ligamento o no, y hay estudios biomecánicos que miran dónde se debe tensar, en qué grados de flexión, en qué grados de rotación. Y en los últimos años se ha llegado más o menos al acuerdo de que se debe hacer en 20 a 30 grados de flexión y neutro de rotación. Pero la tenodesis extraarticular es una técnica que existe hace más de 50 años
Eh, Eso empezó en Europa, tenodesis de la fascia lata, y hay más de 18 variaciones de la técnica. También se usó mucho tiempo en Estados Unidos, el Macintosh, el Andrews, pero últimamente de pronto la que más se usa es una francesa que hace la fascia lata y la pone por profundo al colateral fibular. Esto hay estudios biomecánicos que muestran que controlan más la rotación, la inestabilidad rotacional, y lo ponen en el fémur en un punto intermedio entre el origen del colateral fibular y la inserción del gemelo externo. Esta es la mejor guía. Uno abre allí la fascia lata, al tomarla, mira estas dos referencias anatómicas y es la mejor guía. Se debe fijar, o yo lo fijo como fijo el cruzado anterior, y en 20 grados de flexión, pero neutro de rotación. Se puede fijar a un túnel óseo, pero tiene el riesgo de convergencia de los túneles. Esto disminuye, pues, si uno lo hace en el plano axial, dirigido hacia anterior, y en el plano coronal, en neutro. Pero para tener menos riesgo, últimamente estoy usando es un anclaje de 5.5 milímetros fijado en este punto anatómico, en donde más o menos hay un consenso en donde se inserta el ligamento anterolateral lateral y donde se hacía pues la técnica de la tenodesis extraarticular de la fascia lata. Esta es una técnica que yo hago en todos los niños menores de 18 años. A todos se los hago porque estos niños, el mayor problema es que sigan instrucciones. Por eso creo que es el mayor riesgo de ruptura, que el riesgo de ruptura es mayor del 20%. Inclusive el riesgo de que se rompan las rodillas contralaterales también casi el 20%. El doctor Andrew, el que trabaja en Inglaterra con la Premier League, él a todos los deportistas de fútbol les hace el cruzado anterior y tenodesis con la fascia lata. Y yo pienso que esto es una tendencia que más o menos es aceptada en personas menores de 25 años o que hagan deportes de pívot, y por eso yo se lo hago a todos los menores de 18 años. También se los hago a los pacientes que desde la primera consulta me están preguntando cuándo vuelven a jugar fútbol. Yo sé que estos pacientes no van a esperar el tiempo de rehabilitación y de maduración del cruzado. Esta técnica de por sí es un poco más dolorosa y de por sí los va a limitar en el regreso al fútbol. Y si vuelven, pues tengo una parte extraarticular que me va a proteger de ruptura el cruzado anterior, aunque a decir verdad no es que lo evite. Hemos tenido ya niños o adolescentes que se han vuelto a romper el cruzado anterior, porque como les digo, a veces vuelven a jugar a los 3 meses. Hay unos que vuelven a los 3 meses y no se lo rompen, pero hemos tenido 1 o 2 casos que se lo han roto. Pues eso era más o menos el resumen. Yo creo que muy buena presentación. El doctor Guerra y el doctor Aramis. Pues estoy atento a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, doctor Adolfo. La verdad que es un tema bien interesante y que hay que como que meterle mucho estudio, ¿no? Hay algunas preguntitas. Tenemos participantes de diferentes especialidades. Para los más con más experiencia, al doctor Adolfo y al doctor Aramis. El doctor José Almario pregunta, ¿qué tanto pueden lesionarse los niños y tener estas lesiones que pasen desapercibidas, ¿no? Para el pediatra en la consulta externa, por ejemplo, no cuando llega al ortopeda, sino cuando llega a la consulta de pediatría, porque como son el médico de cabecera en los niños, ¿cómo hacer que la referencia pueda llegar más temprano de los pediatras hacia ortopedia con un niño una lesión de rodilla? El doctor Aramis quiere Perdón. contestar. Perdón. Cualquiera de los No, dos puede conteste. contestar.
No, adelante, adelante, no hay problema. Mira, por Conoce. lo regular, los pacientes que les llegan a los pediatras llegan en el trauma inicial y los pediatras a veces no piensan en que se pueden lesionar los ligamentos o los meniscos o a veces debutan. Entonces yo creo que lo más importante es cualquier aumento de volumen o dolor, porque ellos no van a hacer las maniobras específicas para identificar algún dato de inestabilidad. Pero si el paciente tiene aumento de volumen, yo creo que ese paciente y claudica y, no, y aparte el dolor, yo creo que ese paciente, aunque le den medicamentos, le den lo que ya mencionó doctor Rigo, tiene que ser referido al ortopedista. Lo que sí está muy bien publicado son las lesiones de la espina, o sea, eso a veces hasta nosotros como ortopedistas se nos puede pasar desapercibido ese tipo de lesión porque es una lesión osteocondral. Entonces, hay que sospecharla de acuerdo al mecanismo del trauma. Entonces, yo creo que hay que hacer una buena anamnesis en cuestión con los papás o con el niño para poder sospechar ese tipo de lesión. Pero sí, los niños cuando tienen una lesión, bueno, pasan desapercibidos y por lo regular el 70% que llegan a la consulta, pues llegan con una lesión porque anteriormente pues no fueron diagnosticados. Hay otra preguntita por aquí con respecto a al aspecto que mencionaron los tres, creo, sobre la laxitud ligamentaria, ¿no? Entonces, niños y niñas, ¿qué consejo le daríamos? Por ejemplo, hay una proliferación de clínicas de fútbol, deportes de contacto en niños, y vemos que se han igualado las cifras tanto de género femenino como masculino. Por ejemplo, para el profesor que vigila o regula la actividad física del deportista niño, ¿cómo podríamos orientar al profesor con respecto a la masa muscular, determinar si el niño necesita fortalecer más músculo para prevenir las lesiones? ¿Qué consejo le podríamos dar al pediatra o al profesor de educación deportiva? No sé si el doctor Adolfo Sí, quiera comentar algo. ¿Sí? pues lo que mencionó el doctor José David, la FIFA pues está preocupada porque realmente las lesiones del cruzado anterior se han vuelto una epidemia, tanto en adultos como en niños, pero pues esto es más, pues no en los profesionales, es una epidemia en los deportistas de fin de semana y por eso ellos sacaron pues esos programas de prevención de lesiones del cruzado anterior. Entonces hay un programa, el FIFA 11 más para adultos y el FIFA 11 más Kids para niños, pero realmente la adherencia de los entrenadores de fútbol, y esto fue una presentación que hicieron los, no, los noruegos, el doctor, en cabeza del doctor Engelbester, que él es del Comité Olímpico de Noruega y del Comité Olímpico Internacional, y que participó en esto, y ellos mostraron que realmente la adherencia de los entrenadores de fútbol, a pesar de que esto les quita nomás unos 15 o 20 minutos, en el seguimiento que ellos hicieron, pues apenas tuvieron una adherencia de un 30%, pero demostraron que se disminuían las lesiones de rodilla entre un 30 y un 40%, o sea, que sí es efectivo, el problema es la adherencia. Yo lo que veo y que yo se lo enseño a los pacientes, y yo diría que hay que enseñarle a todos los entrenadores de niños o de adultos que no debieran hacer deportes de pívot o de giro a alguien que no tenga un control dinámico de la rodilla y la pelvis con apoyo monopodal, o sea, como igual lo mostró el doctor José David, que el paciente se pare en el consultorio, y eso se lo debieran hacer inclusive los profesores de educación física. Un niño que al pararse en una pierna, hacer flexión de rodilla a unos 20 grados, si la rodilla se eleva en valgo y rotación interna, es un paciente que se hace deportes de cambios de dirección, de saltos, pues tiene alto riesgo de lesión del cruzado anterior. Entonces yo pienso que esto
se debiera hacer desde las escuelas, desde los profesores de educación física, malos entrenadores, desde los niños y a cualquier edad. Pero realmente la adherencia es muy poco, ¿no? Pues a veces uno se los enseña en el consultorio y los pacientes realmente, el porcentaje que sigue estas indicaciones, yo diría que no llega al 20%. Entonces, esto realmente se ha vuelto una epidemia y yo pienso que sí, la parte preventiva habría que hacerle más énfasis y ojalá aumentar la adherencia. Sí, efectivamente, yo también pienso eso, ¿no? Que lo único también creo que debemos, como en los hospitales, no sé, como ustedes tienen más experiencia, probablemente ir formalizando clínicas de orientación tanto a los familiares, padres o profesores de educación deportiva. El doctor Esteban Perdomo del Hospital del Niño, que también hace cirugía artroscópica de niños, quería comentar. Adelante, Esteban. Buenas noches. Esteban, ¿estás por ahí? Sí, buenas noches a todos y excelente charla a los participantes. Yo lo que quería comentar es que tienen la razón. Nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en Panamá? Tenemos escuelitas de fútbol de un entrenador, por así decirlo, que no está calificado y que fue jugador de fútbol, y entonces él hace su escuelita de fútbol. Con referente a la laxitud, que es lo que están mencionando, yo creo que casi la mayoría de los pediatras conocen lo que es la escala de Beighton, que se refirió el doctor Aramis, ¿verdad? Que es la hiperlaxitud del pulgar, que tiene unos puntajes, que cuando es mayor de 5 no sospecha un síndrome de hipermovilidad. Pero, por ejemplo, a estos niños que entran a la escuelita de fútbol, no se les examina de una forma adecuada si, por ejemplo, tiene un pie pronado. Bueno, hay una serie de cosas que verdaderamente yo creo que ustedes, con la experiencia que tienen en esos países que tienen una calidad de fútbol pues, y de otros deportes mayor que la de nosotros, sí lo hacen. Entonces nosotros tenemos esa dificultad. Si bien es cierto, yo creo que hay que educar a los profesores de educación física, a estas escuelitas de fútbol, que debe interesarse más, por ejemplo, Pandeporte, que es el que nos rige aquí el deporte en Panamá, para que esto se lleve a cabo. O sea, que entrenarlos de manera tal que ellos puedan ver si un paciente tiene características de que pueda llegar a tener una lesión, no solamente del cruzado, sino lesión de cualquier otra parte del cuerpo. Y como bien lo ha dicho el doctor de los Ríos, creo, ¿no? Me dijo. Eh, la FIFA está interesada en eso porque pues prácticamente se ha hecho no una pandemia, pero una endemia de las lesiones del cruzado en niños menores, niños, pues adolescentes y niños menores. Es un tema sumamente interesante, sumamente interesante. A mí me gustaría preguntarle al doctor de los Ríos, creo que, perdone que no me haya aprendido su apellido. Lo que sí sé es que es de Imbanaco. Yo hice mi entrenamiento en Imbanaco con el doctor Narváez hace muchos años ahí. Debe haberlo conocido. Es sobre la termoplastía que hace el doctor Aramis en ciertos casos, si usted la realiza o qué le parece. Yo he tenido la experiencia quizás en 3 casos y me ha ido relativamente bien, pero como dice el doctor Aramis, al final de cuentas sabemos que va a haber una lesión pues posterior y que hay que hacer alguna otra intervención quirúrgica. Gracias. Sí, no, claro que conozco al doctor Narváez, fue mi otro maestro cuando yo llegué de México y trabajé con él, con el doctor Mario Figueroa. Nosotros trabajamos casi desde el año 92. ¿Usted entonces estuvo antes? Sí, yo estuve en el 93 cuando Colombia le metió la goleada a Argentina. Sí, yo creo que ahí estábamos empezando a trabajar con él. De Sí, pronto ahí trabajaba Mario Figueroa y el luego, doctor Figueroa, excelente clínico. sí, trabajamos y con el doctor Héctor Fabio Cruz, el que fue médico de la Selección Colombia. No, realmente la termoplastía estuvo pues como de moda hace muchos años, igual
Pues primero estuvo de moda en hombro, en la inestabilidad multidireccional, en donde con la idea que mencionó el doctor Aramis, que era de que el colágeno se retrajera y eso estabilizara la articulación, a largo plazo se vio que eso destruía la cápsula en el hombro. Y en la rodilla, pues como el mismo doctor Aramis dijo, esto no ha dado buenos resultados y realmente en estos momentos nosotros no la realizamos. Si el paciente por alguna razón se le va a operar un menisco luxado o una lesión condral y encontramos una lesión parcial del cruzado, pues lo que hacemos es una reconstrucción selectiva del haz que está dañado, conservando el haz bueno. Pero yo pienso que hoy en día la termoplastía ya definitivamente, yo diría que en el mundo casi no se está utilizando. Y por la experiencia pues que se vivió en el hombro, porque hay unas catástrofes en donde el paciente no tiene cápsula y luego reconstruir esos hombros ha sido muy difícil. Bueno, ya estamos casi en tiempo y la verdad que han sido muy interesantes los comentarios con el problema de la articulación de la rodilla y las lesiones ligamentarias y a veces uno quisiera como extenderse, ¿no? Nuevamente quiero darle las gracias a todos, a José David, al doctor Adolfo de los Ríos y a Aramis por la participación y seguro que tendremos otra nueva conferencia sobre lesiones de ligamento cruzado porque es un tema como que hay que darle mucha vuelta y hay muchas cosas de actualidad que todavía se están estudiando y creo que la Sacos tuvo una presentación de rodilla pediátrica hace unos meses atrás, la verdad que fue muy interesante y vamos a seguir invitando a otros panelistas de Latinoamérica para poder tener más información y nuevamente darle las gracias a todos los participantes. Generalmente tenemos participantes de pediatría, tenemos ortopedistas de México, de Centroamérica y también tenemos pediatras y médicos que están en formación de residencia y todavía están empezando internados y eso, así que hay bastante personal de todos los diferentes aspectos de la medicina para que sepan y entrenarse más sobre los problemas de las lesiones de rodilla, ¿no? Este es nuestro último webinar de este año, ya entramos en las últimas 2 semanas del año y vienen las fiestas de Navidad y donde hay que estar en casa. La verdad que estamos en una época difícil, dada la situación que tenemos y creo que hay que mantenerse seguro en casa, con la familia y pasarla tranquilo, ¿no? Así que a todos les deseo una feliz Navidad y que tengan salud y que el próximo año sea un año súper diferente al que hemos tenido este año. Pero, así que Y así nuevamente sea. gracias. Que sea así, Gracias, porque la verdad doctor. que ha sido bien Saludos a difícil. todos, saludos al doctor Así que Ríos. no sé Aramis o Adolfo si quieren tener algunas cositas que decir y para cerrar. No, muchas gracias por la invitación y fue un honor compartir con ustedes. Pues con el doctor José David seguimos en contacto y ahí veo que está la doctora Sandra Vargas. Ah, claro que ella es de Nicaragua. Correcto. Doctor Mosquera, ¿la conoce? Sí, sí, Ella cómo también. no. Sí, Así que sí, no. yo pensé que era tu compañera, Carlita. Carla. Carla. Así que bueno, muchas gracias a todos y esperamos vernos pronto ahora durante el próximo año. Gracias a usted por la Bueno, oportunidad. Gracias a todos. Gracias, que estén bien y Felicidades. se hasta cuidan luego. mucho. Doctor David, Adolfo. Chao. Gracias, Chao. Aramis. Hasta luego, cuídate. Luego, Chao. igualmente. Hasta luego, gracias a todos.